31 de julio de 1962. Howard Buffett le envía una carta a su amigo Murray Rothbard, un antiguo economista de la escuela austríaca. En ella, básicamente, agradece que le haya enviado algunos libros publicados por el propio Murray en esa época y le comenta que ha disfrutado con su lectura. Pero fijémonos en la última parte de esta carta. Howard también está buscando un libro en concreto y no es para él. En alguna parte leí que habías escrito un libro sobre el pánico de 1819. Si esto es correcto, me gustaría saber dónde puedo comprar una copia del mismo. Tengo un hijo que es particularmente ávido lector de libros sobre pánicos y fenómenos similares. Me gustaría presentarle el libro al que se hace referencia. Seguramente Murray sabía dónde encontrar ese libro. Al final lo había escrito él mismo. Pero lo que él no sabía en ese momento es que el hijo de Howard, un joven de 31 años llamado Warren Buffett, se iba a convertir en el mejor inversor de todos los tiempos. Ese año, 1962, es muy importante para Warren Buffett, ya que es cuando consigue convertirse en millonario con 31 años. Y aunque después, como no tenía suficiente, ha llegado a los 110.000 millones de dólares de patrimonio con ya 92 años, es muy interesante analizar y entender cómo un inversor de tal magnitud ha generado su riqueza desde el inicio, ya que esto nos puede ayudar, motivar e inspirar para conseguir nuestros propios objetivos. Y es que al final debemos tener en cuenta que Warren Buffett es, al igual que todos, humano. Y uno, Buffett, aunque no lo parezca, no siempre ha sido un abuelo con el pelo blanco, sino que como todos, una vez fue un niño y también un joven inexperto. Dos, ese joven inexperto tuvo que empezar desde cero y al igual que muchos de nosotros cometió errores por el camino. Y tres, al contrario de lo que muchos piensan, Warren Buffett empezó invirtiendo con muy poco dinero, con el que después acumuló una gran fortuna. De tal palo, tal astilla. A Warren Buffett la pasión por la inversión le viene de su padre, el ya comentado Howard Buffett, nacido en agosto de 1903. Howard empezó su carrera en los mercados siendo broker de Union State Bank en 1927, y aunque en el 31 perdió sus ahorros y trabajo, Howard fue un buen empresario de la época con diferentes negocios. Sin embargo, al padre de Warren le acabó gustando más la política y fue congresista republicano del 43 al 49 y del 51 al 53. Entre otras cosas, él defendía el mínimo intervencionismo estatal, era muy crítico con intervenciones bélicas en el exterior, rechazaba subidas salariales y era un defensor del patrón oro. Por lo tanto, cuando Warren Buffett nació en 1930, su padre ya era broker y eso hizo que Warren estuviera muy familiarizado con los mercados. De hecho, su padre lo llevaba a Wall Street de pequeño y le preguntaba sobre qué acciones le gustaban más. ¿Y cómo era el pequeño Warren Buffett? Pues en 1936, Warren Buffett ya tenía 6 años. Era un niño con una tremenda obsesión por los números y por coleccionar cosas. Como no, una de estas cosas era el dinero. A sus 6 años, como cualquiera de nosotros, como cualquier niño normal haría, ya comenzó con sus primeros negocios. Y es que ¿para qué jugar a la pelota cuando podía ser su propio jefe? Buffett en esa época empezó a vender paquetes de chicles Juicy Fruit, obteniendo una ganancia de 2 centavos por paquete. También compraba paquetes de Coca-Cola por 25 centavos en la tienda de comestibles de su abuelo, Buffett & Son, y lo revendía ganando un margen. Ese niño, de tan solo 6 años, aún no se ganaba la vida con esto. Y como quería más, acabó encontrando en un libro lo que le cambiaría la mentalidad, lo que le ayudaría a convertirse en millonario a los 30. Podríamos denominarlo como el padre rico, padre pobre de la época. En una biblioteca encontró 1000 maneras de ganar $1000. Esto le dio una esperanza al joven Buffett para dejar de vender Coca-Colas y chicles puerta por puerta. Él mismo dijo, lo más difícil es empezar. Y si esto te lo dice un niño de 6 años, pues ya no tienes ninguna excusa. Una máquina de capitalización compuesta. En el 42, Warren Buffett ya tenía 11 años. A esta edad acumulaba un patrimonio de $120. Y cuidado con esto, porque parece poco, es lo que serían hoy más de $2000 si tenemos en cuenta el efecto de la inflación. Y tal y como está la inflación, seguramente ya dentro de unos años, con $120 no podemos ni comprar un café. Lo más importante de esta época es que Buffett empezó a entender lo que Albert Einstein una vez definió como la octava maravilla del mundo.
y es el interés compuesto. El interés compuesto es el interés de una inversión que tiene en cuenta tanto el capital inicial como el interés acumulado de periodos anteriores. En otras palabras, podemos pensar que se trata de un interés sobre otro interés. Por ejemplo, si depositas $1000 en una cuenta a un tipo de interés del 2%, ganarás $20 de interés el primer año. Pero, suponiendo que el banco capitalice este interés anualmente, ganarías 20,40 el segundo año. Es decir, los 1000 iniciales más los $20 que habías ganado, es decir, 1020 por el 2% el segundo año. Aquí tenemos la diferencia de un interés simple y de un interés compuesto. La diferencia, como veis, es masiva. Y aquí tenemos también cómo se multiplica tu dinero cuando tienes en cuenta diferentes tipos de interés compuesto. Fijaos cómo cambia del 5%, que se multiplica tu dinero por 2,6, al 20%, que se multiplica por 38,4 veces. Y aunque esto suena muy positivo, también tiene su lado negativo. Y es que al igual que se aplica en nuestras inversiones, también se puede aplicar en nuestras deudas. Y cuando una deuda tiene un interés compuesto, es decir, que se añaden intereses sobre tus intereses, como por ejemplo pasa en las tarjetas de crédito, pues este efecto funciona al contrario y puede ser muy negativo para nosotros. Pero bueno, ¿qué le íbamos a contar nosotros al joven tiburón Warren Buffett, que con 11 años ya había descubierto la octava maravilla y estaba dispuesto a utilizarla para conseguir su primer millón a toda costa? Y ahí fue cuando le dijo a un amigo: seré millonario antes de los 35 años. Seguramente lo que hizo aquí Buffett es irse al internet de la época, es decir, papel y lápiz, y empezar a calcular cuánto necesitaba para conseguir esto. Y es que, como hemos dicho, este interés compuesto es muy poderoso y sobre todo es poderoso para aquellos que tienen paciencia. Fijémonos que con un capital inicial de $10.000 y una adición anual de $1000 a 10 años vista a un tipo de interés del 12%, esto nos da 50.000. Pero si pasamos de esos 10 años a 20 años, esto ya pasa a 177. Y si pasamos a 30, a más de $500.000. Así que Buffett lo tenía todo: un padre broker, ahorros de sus chanchullos, de sus pequeños negocios y su nuevo libro. ¿Qué podía salir mal? Solo necesitaba tiempo y con plena confianza empezó a sus 12 años a comprar acciones. Buffett compra su primera acción, 6 acciones de City Service, ahora conocida como CITGO, una compañía petrolera, a $38 la acción. Compró 3 para él y 3 para su hermana Doris. Ese es todo el dinero que tenía en ese momento. Se lo jugó todo a una carta. Es decir, que no se diversificó. Y esto es algo que ha caracterizado y que caracteriza hoy en día a Warren Buffett, y es que le gusta tener una cartera muy concentrada y pocos valores. Tiene mucha convicción en ellos y, como digo, es algo que ha destacado siempre en su carrera como inversor. Vemos que ya lo hacía desde muy pequeño. El precio de las acciones cayó a $27, pero pronto pasó a 40. Vendió las acciones a 40, pero las acciones se dispararon a 202 en los próximos años. Más tarde, citó esta experiencia como una lección inicial de paciencia al invertir. Y mencionó 3 puntos. 1. Evitar el sesgo de anclaje, en este caso el hecho de que él había entrado a $38,25 y cuando vio que tenía una ganancia por encima de 40 empezó a vender. 2. Tener presente el coste de oportunidad al tomar una decisión, ya que hay otras que las olvidas. Y 3. No inviertas dinero de otros si no sabes lo que estás haciendo. Pensad en su pobre hermana Doris. Ahora pasamos del 44 al 47, cuando Buffett tiene entre 13 y 16 años. Y es que en esta época los Buffett se mudan a Washington. No era algo que le gustara mucho a Warren Buffett, pero se mudaron debido al cambio de trabajo de su padre, de Howard. Pero Buffett sabe que tiene que seguir componiendo capital y ahorrando para llegar a su objetivo. Así que se convierte en repartidor del Washington Post, del Times Herald y del Evening Star. Y Buffett en ese momento ganaba $175 al mes vendiendo periódicos del Washington Post. En 1944, a sus 14 años, acumulaba un patrimonio de $1.000 de esa época, lo que serían hoy más de $14.000. Y dato curioso, aquí podemos ver la primera declaración de impuestos de Warren Buffett, donde se deduce su bicicleta como gasto de trabajo por $35. Ya en 1945, a sus 15 años, había doblado su dinero a $2.000. En ese momento diversifica sus inversiones y compra unas tierras de cultivo de 40 hectáreas en Omaha, Nebraska, su tierra natal.
invierte hasta el 60% de su dinero. Y como obviamente Warren Buffett no tenía ni idea de cómo cultivar esas tierras y él se tenía que centrar en invertir y ahorrar, delegó estas tareas físicas, pudiendo venderlas así en 1950 por $2.000 y recibiendo pagos constantes durante 5 años, de lo que iba creciendo en esas tierras de cultivo. El 50% del beneficio era para él y el 50% para el agricultor. En 1946 tenemos ya a un Warren Buffett entrando en la edad del pavo, con 16 años. Ya se ha convertido en todo un inversor y de hecho gana más dinero que sus profesores. Pero Buffett quiere más e inicia nuevos negocios, entre ellos Buffett Golf Balls. Lo que hacía aquí Warren Buffett era ir a los campos de golf, recoger las pelotas que se habían caído y que se habían perdido y volverlas a vender a la entrada de nuevo. Entre otros negocios también existía Buffett Showroom Shine y también Buffett se une a su amigo Donald Denley para iniciar una empresa llamada Wilson Coin Operated Machines. La empresa tenía un modelo de negocio bien sencillo, pero efectivo. Compraron una máquina de pinball por $25 y la colocaron en una peluquería cercana. Wilson Coin ganaba solo por eso $50 a la semana para ambos. Como Buffett vio que funcionaba, en los siguientes meses compró más máquinas y poseían hasta 3, y un año después las vendió por $1.200. Pasamos a 1947. Los ahorros de Warren Buffett ya alcanzan los $5.000 y se gradúa el número 16 de su promoción. Aquí tenemos al joven Buffett, graduado, y como no podía ser de otra forma, en su anuario le deja claro a todo el mundo que se va a convertir en un futuro broker. Warren encuentra a Benjamin. Ahora pasamos del 49 al 54, de los 19 a los 24 años de Warren Buffett pasamos al Buffett universitario, y es que él estudió en la Universidad de Nebraska, donde comenzó a leerse todos los libros de inversión que pudo, como New Methods of Profit for the Stock Market o Technical Analysis of Stock Market Trends. En el 49, con 19 años, tenemos a un Warren Buffett que ya casi va creando un negocio cada día, y es que sus ahorros alcanzan los $9.800. Y es que lo mejor es que su fortuna, hasta este momento, hasta este punto, no viene de la bolsa. En ningún momento ha empezado a invertir de manera seria, solo compró esas acciones para él y su hermana Doris, pero en ese momento no ha ganado ningún dinero en bolsa. Pero esto empieza a cambiar cuando aparece en escena el gran Benjamin Graham, el padre fundador del Value Investing, y publica el clásico inversor inteligente. Graham destaca en esta época por su fondo Graham Newman, el cual batía de manera consistente al Dow Jones desde 1936. Y es que, según Buffett, leer El inversor inteligente fue como encontrar a Dios. Extrajo 3 ideas claves de Benjamin Graham. 1. Calcular el valor intrínseco, el valor real de las acciones. 2. El concepto del mercado de Mr. Market. Y 3. El margen de seguridad o margin of safety. Por lo que aquí empieza a analizar compañías, a calcular su valor intrínseco, el valor real que él estima en esos negocios, y a entender que puede comprar esos negocios que tanto le gustan a precios más bajos de lo que él calcula que valen, obteniendo un margen de seguridad. De Benjamin aprendió varias cosas. 1. Una acción es un pedazo de negocio. 2. Invertir no es lo mismo que especular. 3. Invierte con un elevado margen de seguridad. Y 4. El señor mercado es tu siervo, no tu dueño. Aquí es cuando empezó a analizar compañías individuales, como ya he comentado. Se leía enteros los manuales de Standard & Poor's y Moody's, donde estaban los listados de compañías cotizadas. Y otro dato curioso es que Buffett probó de ir a Harvard, donde fue rechazado por no dar con el perfil adecuado, pero esto, según el propio inversor, fue lo mejor que le podía haber pasado, ya que posteriormente, a sus 20 años, en 1950, cuando ya tenía $12.500 acumulados, se une a la Universidad de Columbia, y ya os podéis imaginar quién era uno de sus profesores, el gran Benjamin Graham. Buffett, encantado de tener como profesor al autor de su libro favorito, El inversor inteligente, estaba dispuesto a trabajar para él, incluso gratis, pero no se le ofreció un trabajo. Sin embargo, Warren Buffett se esforzó al máximo, él veía que era su pasión, y Benjamin era una persona muy exigente, y de hecho nunca ponía 10, o lo que sería en Estados Unidos un A+, un A+, a sus alumnos, hasta que llegó Buffett, el primero en recibir esa nota en uno de sus cursos. En 1951,
2001, Graham era el presidente de la ya conocida Geico, una de las acciones más famosas de Warren Buffett, la que más rendimiento de hecho le ha dado en términos porcentuales. Y es que Geico del 76 al 80 se convirtió en una 100 bagger, es decir, multiplicó su valor por 100 veces. Buffett, que ya empezaba a analizar compañías profundamente, fue a las oficinas de Geico a entender el negocio. Al salir de ahí, invirtió el 60% de su patrimonio en la empresa. Un año después, Geico se había revalorizado un 50% y decidió rotar la cartera hacia otras compañías aseguradoras como Western Insurance Securities, la cual cotizaba a un PER de una vez. Tienes que girar muchas rocas para encontrar esas pequeñas anomalías. Tienes que encontrar las empresas que están fuera del mapa, Puedes encontrar empresas locales que no tengan nada de malo. Una empresa que encontré, Western Insurance Securities, cotizaba a $30 por acción cuando ganaba 20 por acción. Traté de comprar la mayor cantidad posible. Nadie te informará sobre estos negocios. Tienes que encontrarlos. El ascenso de Buffett. Warren Buffett, después de que fuera rechazado por Graham, pues no le quedó otra que volver a Omaha, donde compró una estación Texaco, pero no le fue bien. También trabajaba como vendedor de inversiones para Buffett Falk & Company, que era la firma de corretaje de su padre, Howard. Pero fue en 1954 cuando suena el teléfono. 3 años después, Benjamin Graham lo llama nuevamente y le ofrece un trabajo por $12.000 al año. Así que sin pensarlo 2 veces, Buffett se lanza y va a trabajar con Graham. Sabe que es el camino que debe tomar para conseguir sus objetivos de ser millonario antes de los 35. Y es que en el fondo de Graham y Newman tenían una filosofía muy concreta, de la cual Buffett aprendió mucho. Se basaban en invertir en empresas denominadas como colilla y diversificar al máximo, y también tener un análisis cuantitativo de los negocios. En esta época, Buffett aprende mucho de Graham, y Graham, como estamos diciendo, invertía en empresas colilla. Esto tiene un significado, y es que las empresas colilla es como cuando vas por la calle y te encuentras quizá una colilla en el suelo. Seguramente le queda una última calada, y eso es lo que buscaba Benjamin Graham. Buscaba compañías que estuvieran muy baratas en bolsa, que les quedara esa última calada que pudiera reportar beneficios a los accionistas, pero no se fijaba a nivel fundamental en la calidad de los negocios. Invertía en muchos negocios que eran pésimos, pero que estaban muy baratos. Posteriormente sí que Warren Buffett evolucionó y le dio esa parte más cualitativa y empezó a valorar las compañías por la calidad de sus negocios y empezó a pagar múltiplos superiores si esos negocios realmente valían la pena. Pero siguiendo con nuestra historia, en 1956, Warren Buffett tenía 26 años. Graham decide retirarse y cerrar su negocio, pero antes se le ofrece a Warren Buffett quedarse con el fondo, a lo cual Warren Buffett dice no. Y es que Warren Buffett, como acabamos de comentar, quiere invertir de otra forma, quiere complementar lo que ha aprendido con Graham con un análisis cualitativo y prefiere concentrar la cartera, no estar tan diversificado. Tenemos un ejemplo, y es que liquida su posición en Geico e invierte casi todo en Western Insurance, como hemos visto anteriormente. Era la acción más barata con el mayor margen de seguridad que había visto en toda su vida, compró tantas como pudo. En este caso, Warren Buffett veía una oportunidad en una empresa de calidad que encima estaba barata y compró a un precio de acción de $40 cuando eso significaba un múltiplo de tan solo 1,6 veces PER o 0,46 veces valor en libros. Aquí podemos ver otro ejemplo en el cual difiere el pensamiento de Warren Buffett con el de Benjamin Graham. Tenemos el ejemplo de la empresa Rockwood & Co., una empresa que vendía manteca de cacao y chocolate. La subida vertical del precio del cacao estaba destrozando los márgenes de la empresa y estaban entrando en pérdidas. Y en ese momento el valor de los inventarios subían con el precio del cacao. ¿Cuál era el problema? Que la venta de inventarios estaba sujeta a una tasa impositiva del 50%. Por lo tanto, aquí lo que se hace es distribuir inventarios asociados a la división de manteca y cacao y liquidar esa división. Tenemos que la venta de inventarios era $36 y el precio de la acción a $34, habiendo un beneficio de $2 si realizabas ese arbitraje de precios, por lo que el fondo de Graham y Newman asigna la operación de arbitraje a Warren Buffett, cubriendo el precio del cacao con futuros. Buffett hace lo que se le pide, pero no vende las acciones que compra para su cuenta personal. Y es que él decía que el valor de los inventarios restantes era muy superior al valor de las acciones, y tras la operación, la acción pasó de 15 a $85, por lo que el beneficio de Warren Buffett fue de $13.000, mientras que el beneficio
del fondo de Graham, que solo se basó en ese arbitraje, fue de 444. En 1956, Warren Buffett cumple sus 26 años y tiene unos ahorros que han aumentado de 9.800 a 174.000 dólares. Y como hemos visto, existen unas diferencias con Graham que hace que él quiera crear su propia empresa, por lo que Buffett regresa a Omaha y el 5 de mayo de ese mismo año crea Buffett Associates, con 7 familiares y amigos que invirtieron un total de 105.000 dólares y Warren Buffett solo invirtió 100. Aquí podemos ver cómo del 57 al 61 el fondo de Buffett destroza por mucho al Dow Jones con un 250,9% contra un 74,2% del índice. Y aquí vemos que del 57 al 69 acumula un 29,5% anualizado contra un 7,4% del Dow Jones en el mismo periodo. En el 57, Warren Buffett con 27 años ve que las cosas le funcionan bien y que cada vez gestiona más capital. De hecho, tuvo que crear más asociaciones y gestionaba hasta un total de 11, todas desde su casa. Y en esa época siguió utilizando en algunas compañías el mismo método que aprendió con Benjamin Graham, aunque tuvieran esas diferencias, es decir, el método de cigar butts, de la última calada. Acciones poco queridas, pequeñas, olvidadas y sin cobertura de analistas. Esa estrategia se basaba en comprar compañías muy baratas, a bajos ratios PER y de 1 hasta 10 millones de capitalización. Eran compañías tan ilíquidas que él mismo tenía que reunirse con la empresa y negociar un precio. Y llegando a sus 31 años, en 1961, vemos aquí las diferentes compañías que tenía Warren Buffett. Buffett Partnership Limited tenía 7,2 millones bajo gestión, lo que actualmente serían 62 millones. Y su participación para él y su esposa Susie ya había llegado a 1.025.000 dólares. Y es que en ese momento Warren Buffett se dio cuenta que ese pequeño niño de 6 años que había empezado a vender paquetes de chicles Juicy Fruit y paquetes de Coca-Cola, y el mismo niño que había prometido a su amigo que iba a ser millonario antes de los 35 años, había conseguido su objetivo a los 31 años. Y fue ahí cuando las sociedades se fusionan en 1962 y cuando en ese momento ya se empieza a conocer la historia del Warren Buffett que conocemos hoy en día. Lo curioso y como conclusión de esta interesante historia de Warren Buffett es que, primero, Warren Buffett, al contrario de lo que se piensa, empezó su fortuna desde muy pequeñño, pero no con la inversión en bolsa, sino con la creación de negocios, ya que él siempre ha visto las acciones como una parte de un negocio más grande y él es propietario de ese negocio, que es algo que muchos olvidamos cuando invertimos en cualquier acción. Después, que al igual que todo el mundo, Warren Buffett es humano y ha cometido muchos errores a lo largo de su carrera como inversor, por lo que si los mejores cometen errores es normal que nosotros también lo hagamos. Y por último, que lo que cambió la mentalidad y la percepción de Warren Buffett, el concepto más importante, fue ese concepto del interés compuesto. Es decir, cuando él entendió la capacidad de reinvertir los beneficios y de cada vez acumular más y más beneficios, lo que él llama el efecto de la bola de nieve, fue cuando se dio cuenta de que podía llegar a ser millonario a una temprana edad, como realmente después consiguió. Y es que si nos fijamos aquí en el patrimonio de Warren Buffett, vemos cómo consiguió ese millón con 30 años, pero vemos que la mayoría de su patrimonio viene después de sus 50 y 60 años, cuando ese efecto de la bola de nieve ya es inmenso y acumula un gran patrimonio a una edad muy avanzada, ya que como hemos visto anteriormente, cuantos más años pasas capitalizando y componiendo, más rápido crecen tus beneficios y tus ganancias, por lo que nuestro mayor aliado en este aspecto es el tiempo y la paciencia. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que por lo menos os haya inspirado y motivado a conseguir vuestros objetivos financieros. Recordad que os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejar un gran like para apoyar a este canal y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, que por cierto os dejo aquí uno que os puede interesar si os ha gustado este, y recordad siempre invertir con cabeza.